Buenas tardes, chicas, chicos, a los padres y madres de familia que nos acompañan, las maestras y maestros que también comparten con nosotros este espacio en un día que empezó muy frío, muy gris, pero que para este taller se ha puesto muy soleado. Yo soy Claudia Gómez, yo trabajo en la Secretaría de Educación, en la oficina que se llama Dirección de Educación Preescolar y Básica. Nuestra directora se llama Albanuri Martínez y a todos los que están aquí presentes les envía un muy cálido saludo. En la oficina igualmente tengo una compañera que se llama Ángela Blanco y pues con Ángela estamos organizando un concurso que de verdad consideramos que es un concurso muy divertido. Pues yo no sé, pero creo que a todos y a todas nos encantan los concursos. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, a la edad de ustedes, participaba en concursos de baile, en concursos de canto, de poesía. Y había algo muy especial y es que me divertía muchísimo, pues ensayando con mis compañeros, cómo bailar mejor, cómo cantar mejor. Y sobre todo, algo muy importante era que nuestros profesores nos acompañaban en esos ensayos, nos recomendaban siempre cómo hacerlo mejor. Y además de eso, pues los concursos en general tenían unos premios especiales y la verdad es que me gané algunos de ellos. Pues bien, el concurso que estamos organizando con mi compañera Ángela se llama Cuando un virus cambió el mundo. Y las y los estamos invitando a que nos cuenten historias sobre el virus que nos ha estado rondando ya desde hace un año, que todos sabemos es el COVID-19. Los ganadores del concurso siempre, siempre, año tras año, tienen premios especiales y este año pues no será distinto. Bueno, resulta que pues en general las personas cuentan historias así como lo estoy haciendo yo, como lo hacen los cuenteros, por ejemplo, otros cuentan historias pintando, yo creo que ustedes han visto mucha gente que hace historietas, que cuenta allí algunos sucesos a través de dibujos. Ilustradores, por ejemplo. Ayer precisamente tuvimos un taller en el que nos enseñaron a contar historias pintando, un taller que tuvimos para niños pequeños muy, muy, muy interesante y muy ameno. Y hay otra forma de contar historias que a chicos y chicas de la edad de ustedes y a personas adultas nos gusta mucho y es hacerlo a través de la escritura. Entonces, la invitación para ustedes es que para el concurso, que como les dije se llama Cuando un virus cambió el mundo, nos cuenten historias a través de la escritura, es decir, que escriban cuentos. Pues bien, entonces para eso hoy nos acompaña Catalina Ángel, que es una amiga de verdad muy chévere, muy especial, como ustedes dicen, es una amiga de esas bacanas. A Catalina le gusta inventar historias y escribir cuentos, ella siempre disfruta imaginando, por ejemplo, qué pasaría en un día como hoy que está tan soleado, pasara algo terrible, el sol se asustara, entrara escondidas a un apartamento y dejara toda la ciudad a oscuras. Entonces Catalina pasa noches y días escribiendo, escribiendo y leyendo muchísimo. Y lo que más le gusta definitivamente es compartir con otras lo que sabe para crear juntos nuevas historias que contar. Pues bueno, entonces Catalina hoy nos va a contar sus trucos para escribir historias, ya sea misteriosas, historias chistosas o seguramente algunas tristes de lo que nos ha pasado con ese visitante que llegó a nuestro mundo hace un año, el COVID-19. Esos trucos les van a servir a ustedes para escribir los cuentos, para que después los inscriban en el concurso que estamos organizando, pero sobre todo para divertirse toda la vida escribiendo. Entonces, pues bueno, no se diga más. Bienvenida Catalina y pues gracias por acompañarnos. Gracias, Luz Claudia, y hola, un saludo a todos y todas los estudiantes que nos acompañan, a los maestros y maestras. Y bueno, pues como dijo Luz, estoy aquí y me place mucho estar con ustedes hoy.
Hola Brenda, hola Samuel, hola Nicole, Sofía, un saludo para ustedes. ¿De qué estamos hablando? Están diciendo, estamos hablando del concurso de cuento Cuando un virus cambió el mundo de la Secretaría de Educación. Quiero compartir con ustedes, es una presentación. Entonces, por aquí está ya la presentación. Entonces, bueno, les cuento, si están viendo mi presentación, por ahí alguien que me diga sí. Catalina. Sí, Sí, está bien. ok, entonces les voy a contar un poco más sobre el concurso. Resulta que, bueno, escogimos este tema en la Secretaría de Educación porque definitivamente el coronavirus nos cambió el mundo a todos. A mí, por ejemplo, bueno, todo esto pasó hace poco, hace un poco, menos de un año o más de un año, bueno, ya va a ser un año que pasó todo esto y yo tenía muchos planes, quería irme de viaje, tenía además una fiesta preparada porque mi mamá cumplía 60 años, tenía muchos planes y de repente un día, que era un jueves además, nos dijeron, ya no puedes salir, tienes que quedarte en tu casa porque si sales y te vas con tu mamá, te puedes contagiar de ese coronavirus. Entonces, pues a todos nos pasó eso. Seguramente, bueno, mi hijo tiene más o menos, mi hijo mayor, la edad de ustedes, y él tiene una banda y tenían unos planes de hacer un festival y de tocar rock en unos festivales y tampoco pudo hacerlo y tuvo que luego inventarse otra forma y hacerlo por internet. Entonces a todos nos cambió los planes, se nos cambiaron los planes con el coronavirus. Y ¿saben qué es lo chévere de esto? Que podemos escribir eso que nos pasó y lo podemos escribir para que no se nos olvide y pues para que las personas en el futuro sepan esto que estamos viviendo y esto que vivimos en ese momento tan agudo. Hay un libro que seguramente ustedes lo van a escuchar, si es que ya no lo han escuchado, que se llama La peste, de un escritor que se llama Albert Camus, y él escribió esta historia de una pandemia muy parecida a esta que se vivió hace un poco más de 100 años. Y ahí nos cuenta qué hicieron, qué hacía la gente, pues no había internet, no había la medicina no estaba tan desarrollada, entonces la gente sufrió un poco más de lo que nosotros vivimos ahora. Entonces, bueno, este concurso también tiene unas fechas y esto es para que la anoten ojalá por ahí en sus cuadernos o en el tablero que tengan en su casa o lo escriban en una nota de recordatorio en el celular. En estas semanas, entre ayer y hasta el próximo 7 de abril, vamos a tener una serie de talleres donde ustedes pueden llenarse de herramientas para hacer que sus cuentos o sus ilustraciones sean las mejores. Luego, entre el 5 y 30 de abril, cuando ya tengan sus cuentos escritos, la idea es que los suban, se inscriban y suban sus cuentos, es decir, los carguen en esta página www.redacademica.edu.co. Luego nosotros y un grupo de jurados va a tener la posibilidad de leer esos cuentos, de ver esas ilustraciones y todo lo que ustedes nos hayan enviado y elegir los ganadores. Esos ganadores los vamos a conocer en la mitad del año, es decir, en la ceremonia de premiación que va a ser entre el 26 y 30 de julio. Esa fecha la estamos decidiendo. Entonces, bueno, antes de empezar a hablarles de cómo se escribe un cuento y de esos tips que yo he probado para escribir mis cuentos, quiero decirles que el primero y el más importante es leer mucho.
y conocer otros cuentos, así como los pintores necesitan, por ejemplo, los pinceles y las acuarelas o los óleos para pintar. Los escritores de cuentos también tenemos unos elementos y unos materiales muy importantes. Esos materiales son las palabras y los signos, los puntos, las comas, los signos de interrogación, los signos de admiración, todo esto que ustedes seguramente ya conocen, y las palabras. Y encontramos palabras en los libros. Yo, por ejemplo, aquí tengo a mi lado unos que quiero compartirles. Hay un cuentista que descubrí hace poco que se llama José Luis Peixoto. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahora sí, Catalina, es que paró un momentico la transmisión, sí. ¿Estás bien? Sí, bueno, entonces les contaba que encontré este cuentista hace poco que se llama José Luis Peixoto. Él es portugués y este cuento que se llama La madre que llovía es maravilloso. Se trata de un niño que su madre era la lluvia. Entonces él quería siempre que lloviera porque era la única manera que tenía para ver a su mamá. Él también escribió este cuento, este libro de cuentos, ¿lo ven? Se llama Te me moriste, porque hay un cuento que escribe a su papá que murió. Y es un cuento lindo, pero a la vez es triste. Yo lo leí, no quería dejar de leerlo, porque, bueno, es muy conmovedor, pero también cuenta los momentos lindos que pasó con su papá. Pero los cuentistas también leemos poesía. La poesía es la mejor forma de aprender a usar bien las palabras y los puntos, porque ustedes si han leído los versos de un poema, son muy corticos. Entonces, por ejemplo, un poeta tiene 15 palabras, 2 comas y un punto para hacer un mundo a través de la poesía, para crear un mundo a través de la poesía. Y aquí tengo uno de Piedad Bonet, que es bogotana y es profesora en la Universidad de los Andes. Este libro se llama Los privilegios del olvido. Entonces, para quienes les guste la poesía, ojalá puedan acercarse a ella y a otros autores. Tengo otro que me gusta mucho aquí. Él es Tim Burton, que también es director de cine y ha hecho películas como La última Alicia en el País de las Maravillas. ¿Se acuerdan donde aparecía el sombrerero? Pues él también escribe cuentos y hay unos muy chéveres. Por ejemplo, uno que cuenta la historia de una señora que se convirtió en cama. Y no es un cuento para niños chiquitos, es un cuento para niños así que están como en sexto, en séptimo, en octavo, que ya no son niños, sino son también jóvenes. Bueno, entonces los invito antes de todo a llenarse de letras, de palabras a través de la lectura de cuentos y de poesías y también, ¿por qué no?, de novelas. Entonces, bueno, ahora sí, si siguen viendo aquí mi presentación, quisiera, aquí, esto ya lo hablamos, quisiera pedirle a Eduardo que está por ahí que me ayude con un video, pero antes de ver el video todos vamos a tener un reto, todos los que estamos por ahí. Lo primero es que vamos a utilizar el chat y quisiera que en el chat pues empezara yo a ver sus aportes. Me gusta, por ejemplo, que Raúl Barreiros ya nos está diciendo que me gusta mucho hacer cuentos. Y ahí, bueno, también está Roger Lombo, que está por aquí, que seguramente le gusta escribir cuentos. Alguien dice que si es obligatorio. No, no es obligatorio. Tú puedes concursar con tu cuento si quieres hacerlo y seguramente te va a gustar mucho hacerlo. Entonces, bueno,
vamos a tener todos un reto, como les decía, para ver este video, que es un cuento de otro cuentista que me gusta mucho, que se llama Edgar Allan Poe. Es un cuento cortico el que vamos a ver acá. Pero quiero que vean entonces allí quiénes son los personajes, qué es lo que pasa en el cuento, cuál es el problema que cuentan en los personajes del cuento, qué problema tienen, cómo resuelven el problema, dónde ocurre la historia, qué pasa al final del cuento y quién cuenta el cuento. Es como observemos, escuchemos muy bien lo que pasa y bueno, después vamos a hablar de esto. Entonces, Eduardo, si me ayudas ahí con el video. Bueno, arranquemos entonces. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G, prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses, un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. Demasiado simple, el señor G se echó a reír. Y nos contó el secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Su contenido podría perjudicar a su dueño. Nos dijo que habían examinado los muebles de cada habitación de la casa del ministro. Abrieron todos los cajones, miraron debajo de las alfombras, buscaron detrás de todas las pinturas, abrieron todos los libros, pero no pudieron encontrarla. Revise de nuevo la casa completamente. El prefecto se despidió de nosotros desanimado, no sin antes darnos una descripción detallada de la carta. Un mes más tarde regresó. Había seguido el consejo de Dupin y aún no habían encontrado la carta. Estaría dispuesto a firmar un cheque por 100.000 francos a quien me consiga. Entonces Dupin sacó una libreta de cheques y le pidió que escribiera la cantidad mencionada. A cambio, le daría la tan anhelada carta. La leyó rápidamente, luego la guardó en el bolsillo y salió corriendo de la habitación sin decir una palabra. ¿Cómo había resuelto Dupin el misterio? Era sencillo, mi amigo. Ellos no pudieron encontrar la carta porque no trataron de entender la mente del hombre que la robó. En cambio, buscaron donde ellos la habrían escondido. El ministro es muy inteligente. Por eso no ocultó la carta donde sabía que iban a buscarla. Pensando en eso, Dupin visitó la casa del ministro y, excusándose en un problema de la vista, usó unos anteojos oscuros que le permitían observar todo sin que nadie lo notara. Vio una carta que parecía vieja y sucia y sospechó que podía ser la que buscaba. Al día siguiente buscó una excusa para volver y mientras hablaba con el ministro se escuchó un disparo afuera de la casa. Aprovechó el alboroto del momento para tomar la carta y reemplazarla por otra exactamente igual. El alboroto había sido planeado por él. Yo no podía entender qué intenciones tenía Dupin para reemplazar la carta, así que le pregunté la razón. Dupin sonrió. El ministro es un hombre peligroso. Si yo hubiera tomado la carta, no habría salido con vida de su casa. Confieso, sin embargo, que me gustaría conocer
sus pensamientos cuando se vea forzado a abrir la carta. Pues no me pareció bien dejarla en blanco. Cierta vez, en Viena, el ministro le había jugado una mala pasada a mi amigo, y él, sin perder el buen humor, le dijo que no lo olvidaría. Así que con su letra, que él reconocería inmediatamente, escribió en mitad de la página: Un plan tan siniestro, si no es digno de Atreo, es digno de Tiestes. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Estoy viendo por aquí que están... Valerie nos pregunta cómo es que se llama el cuento del niño que quería que siempre lloviera. Es uno de... Se llama Peisoto. Peisoto se escribe con X. Y se llama La madre que llovía. El autor se llama José Luis Peisoto. Y también me dicen que les encanta escribir cuentos, que eso hace que su imaginación vuele. Esto dice Karen Muñoz, muchas gracias, esa es la idea. A Raúl Barreiros le gustan las historias de suspenso y pues te cuento que este cuento que acabamos de ver es de suspenso y es de Edgar Allan Poe, que es uno de los artistas, de los más importantes cuentistas que cuentan cuentos de suspenso, o escriben cuentos de suspenso. Entonces, les decía, vamos a ver entonces qué es lo que, vamos a resolver estas preguntas entre todos. Les decía entonces que viéramos primero quiénes son los personajes, qué pasa en el cuento, cuál es el problema que tienen los personajes del cuento y cómo resuelven, dónde ocurre la historia y qué pasa al final del cuento. Entonces, esto fue lo que yo vi. Primero, hay un tema, ¿cierto? Y es, tienen que resolver un caso simple de robo para los que llegaron, los que se conectaron un poquito después. Entonces, estábamos viendo un cuento de Edgar Allan Poe que se llama La carta robada. Entonces, aquí hay un tema y es, hay que resolver un caso de robo y de eso se trata este cuento. Pero hay un problema. Siempre que escribimos un cuento es como si nuestro personaje entrara en un lugar, si se le presenta una dificultad o tiene algo que resolver y eso es lo que nosotros debemos crear. Aquí Edgar Allan Poe puso a estos personajes, al detective y al ministro y al policía que llegaba ahí a decir, hay una carta que se han robado y el contenido de esa carta podría perjudicar a su dueño. Tenemos que encontrarla. Entonces, encontrar la carta fue el gran, digamos, el gran desafío que tuvieron los personajes de este cuento, encontrar esa carta. Y el personaje principal era el detective que se estaba dando cuenta de todo el plan macabro que había detrás. Luego, el problema se empeoró y esto hace que el cuento sea más atractivo, así como decía Raúl que le gustan los cuentos de suspenso. Cuando el suspenso aumenta, el cuento se vuelve mejor. Entonces, el problema se empeora. Todos pensaron que iba a ser fácil encontrar la carta, pero llevaban más de un mes y nadie la encontraba. Nadie la encontraba. O sea, que la persona a quien pertenecía esa carta estaba corriendo mucho peligro. ¿Cómo resuelven el problema? El señor G, que es ese policía que está ahí, decide hacer una oferta. Y es que le dice al detective, le doy 150.000 francos, que era la moneda de ese país, de París en ese entonces, y usted me trae esa carta. Entonces ahí el detective dice, bueno, si es toda esa plata, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y voy a encontrar esa carta. Luego entonces
viene la trama. ¿Dónde? O sea, otra parte de esta trama, de eso cuando uno le dicen que estás tramando. Entonces, ¿dónde ocurre la historia? La historia ocurre en París. Las historias tienen un lugar. También podrían ocurrir en la Luna o en Marte o en la casa de cada uno de ustedes. Porque como estamos hablando, vamos a empezar a hablar de eso que nos pasó en el coronavirus. Y aquí pasa en París, pues un escenario especial es la oficina del detective y la casa del ministro, donde el detective al final encuentra la carta. ¿Y qué pasa al final del cuento? El detective le pone una trampa al ministro, o sea, que suena una explosión, hace que suene una explosión afuera, y mientras que el ministro va a ver qué fue lo que pasó, pues ahí entonces él aprovecha y ve la carta y la cambia para que no se dé cuenta de que él la cambió. Y ahí termina la historia. No sé si tienen alguien vio algo más en este cuento. Voy a ver. Bueno. Nos preguntan que si tenemos que escribir así. Dice Dupla y el señor G. Anónimos. Mi pantalla aparece negro. Bueno, entonces yo los estoy leyendo aquí por el chat y lo que vamos a hacer ahora es empezar a escribir nuestro cuento. Ustedes pueden hacer sus aportes aquí al chat mientras que yo les cuento entonces cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero tenemos un tema. Así como en el cuento de Edgar Allan Poe, el tema era el robo de una carta misteriosa. Nuestro gran tema al que nos invita la Secretaría de Educación y porque además todo lo que nos ha pasado este año apunta que ese es un gran tema de mucho interés, es cuando el virus cambió el mundo. Para quienes se están preguntando sobre qué tema podemos escribir, les cuento entonces que la idea es escribir sobre el coronavirus y la manera que cambió el mundo. Pero entonces la manera en que podemos escribir eso es también contando una historia de amor, por ejemplo. Alguien que estaba muy enamorado e iba a ir en busca de su enamorada y ¡prum! Llegó el virus. Y a esa persona que había construido un mundo en el que quería estar muy enamorado, ese virus le cambió el mundo. O también podemos contar una historia de aventura. Ahora están de moda las historias de piratas otra vez, de viajeros que cogen un carro y se van por toda América Latina y hacen unas crónicas y también de ahí salen cuentos muy interesantes. O de una historia de terror. ¿Cómo contarían ustedes una historia de terror en la que se vea cómo el coronavirus cambió ese mundo de terror? De pronto fue un monstruo más que se sumó a una casa de monstruos donde ya estaba pasando algo. Entonces, quisiera que para quienes están ahí, elijan si quieren contar una historia de amor, una historia de aventura, una historia de terror, o otro tipo de historia. Listo. Entonces, la idea, alguien pregunta que si se puede hacer una página web o un PowerPoint. La idea es enviarlo más bien en un documento de Word y todas las bases, lo que están preguntando de cuántas palabras, de qué extensión, pueden encontrarla en la página de la Secretaría de Educación, donde buscan ahí cuento, cuando el concurso de cuento, leer y escribir, cuando un virus cambió el mundo y encuentran toda la información. Igual ahora al final, nosotros les compartimos toda la información por ahora, entonces concentrémonos.
¿Qué tipo de historia quieren contar? Vamos a elegir un personaje. Yo he elegido un personaje que es un pirata y se llama Elian. Y Elian es así, es un señor que tiene más o menos unos 50 años y como es un pirata, pues su vida está en el mar. Claro que a veces decide ir a un puerto y en algunos puertos tiene una casa y llega a la casa para descansar unos días. Entonces, ustedes pueden elegir el personaje que quieran, pueden elegir la de un niño, una niña, un joven, un astronauta, un extraterrestre, un gato, un perro, lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué les parece? Entonces, si ya decidieron que es una historia de amor, de aventura, podrían ahora elegir qué personaje, con qué personaje quieren empezar a contar esta historia. Y nos comparten aquí por el chat. Brenda dice que si es libre, si no tiene que ser específicamente de este país o de este mundo, no. Puedes hacerlo en el país o en un planeta inventado. ¿Te acuerdas del Principito que él se inventó? Él vivía en un planeta que se llamaba B612. Puedes inventar tu propio planeta. Anonymous dice que va a elegir una historia de amor. Muy bien. Roger Blombo también va a elegir una historia de amor. Karen dice que si el título puede ser Cuando un virus cambió el mundo. No, no tiene que ser. Tú le puedes poner, ese es el tema del que se va a tratar el cuento, pero tú le puedes poner el título que quieras. Yo a mis cuentos casi siempre les pongo título que que se obsesionó con la limpieza y todo lo limpiaba y se la pasaba limpiando y no hacía más que limpiar. Entonces, bueno, por eso se llama así. Aquí, que si puede tener imágenes, que si se puede hacer como un cómic. Yo les invito a que todas esas preguntas las consulten ahí. Tenemos entonces, Roger, si se puede una pareja, además tu historia es de amor y alguien aquí va a hacer una historia de aventura. Jessica dice que si puede ser un personaje fantástico, claro que sí. Es mucho mejor cuando son personajes fantásticos. Por eso te decía que, por ejemplo, Tim Burton tiene una señora que se convierte en cama. Y eso es muy fantástico porque es muy chévere. Y también se puede la persona mágica que se convierte en gato. Ahora pensemos si nuestro personaje es alegre, es serio o es de mal genio. En mi caso, Elian, el pirata, es muy mal geniado. Le ha tocado ser así porque ha tenido que librar muchas batallas. Pero puse esta foto que ven ahí porque también es muy nostálgico. A veces cuando los atardeceres están así de amarillos como ustedes ven en esa foto, él se pone nostálgico y hasta le llegan las lágrimas a los ojos. Así como alguien dice que tiene un personaje que es triste, una triste, dice, puede ser una mujer triste. Elian, mi personaje, se pone muy nostálgico cuando estos atardeceres. Entonces, bueno, aquí también tengo una historia de terror, amor, una pareja en un rincón lejano, una historia de terror y un poco de drama. Listo. Pensemos si nuestro personaje se levanta temprano o es perezoso. Elian, mi personaje, generalmente se levanta temprano, pero a veces como va a fiestas por la noche. Cuando va a fiestas por la noche le coge el sueño y se la pasa y se queda durmiendo y duerme hasta tarde. Pues como ya les dije, Elian vive en casi la mayoría de su tiempo en un barco, pero tiene casas en tierra firme. Tiene 2 casas en 2 puertos distintos y a veces le gusta ir para allá para descansar del mar.
Piensen si a su personaje le gusta estudiar, si tiene poquitos amigos o tiene muchos amigos, si vive con alguien, no vive solo. Elian es muy solitario y le gusta estudiar, pero lo que él más estudia son mapas que le llegan. Tiene muchos mapas en su escritorio y le gusta analizar esos mapas porque siempre ha soñado con que puede encontrar un tesoro y ser rico. Entonces, vamos a ver cómo son sus personajes. Ya tengo, bueno, Dayana dice, me gustaría no hacer lo típico como un ser humano, sino dejarle la voz a los animales que tienen muchas cosas que decir y sería una historia de un hecho social. Me parece muy interesante, Dayana. Pensemos si ese hecho social es violento, es amoroso, es, ¿cómo es? ¿Qué carácter tiene? ¿Qué nos quieres contar? Aquí dice otro compañero, no sé si resulte muy raro, pero se me ocurrió contar la historia desde la perspectiva del virus, como si contara con características antropomórficas. ¿Podría ser? Claro que sí. Claro que sí, yo también puedo empezar a hablar como el virus, tendrías que darle una voz. Si el virus viene de otro lado, hablaría con palabras raras, o si viene de aquí, habla español, porque podría ser un virus extraterrestre y tener unas palabras así que a nosotros nos toque traducirlas o no las entendemos. Pero sería muy chévere y tienes que ver si el virus es grande y si ve a tu altura, como a tu estatura, o si es un virus chiquito, muy chiquito, como nosotros, como pasa realmente que no lo podemos ver, y habla desde una mirada muy microscópica. Entonces él vería todo muy grande, pero nosotros no lo vemos a él, y tampoco lo escucharíamos si es que tiene voz. Dice, bueno, aquí hay otro que va a llenar. Como la luz. Ah, ok. Acá sí como la luz es como el agua de García Márquez. Sí. Es un personaje frío y difícil de entender. Dana, lo de las imágenes, porfa, consúltalo en la página de internet. Aquí tengo, William González dice que su personaje será muy alegre, demasiado disciplinado, pero puede llegar a ser egocéntrico. Ese es un personaje muy interesante, porque la gente que dice, no me molesten, así me lo imagino, yo voy a estudiar porque yo soy muy inteligente. Entonces, esa será una historia muy interesante. Hay uno madrugador, hay uno que vive en un mundo de colores. Uy, aquí vamos a escribir uno sobre una pareja extraterrestre. Listo. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hacía mi personaje antes de caminar? Perdón, antes de que llegara la pandemia. Imaginemos qué hacían. Si es tu virus quien nos estaba diciendo que iba a poner a hablar, a contar el cuento desde la perspectiva del virus, ¿qué hacía antes de llegar a esta tierra? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo podríamos encontrar? Yo creo que, bueno, por ejemplo, aquí hay unas preguntas que les pueden orientar. Le gustaba caminar por las calles de la ciudad y conocer cada día un sitio nuevo. Pues eso era lo que a mí me gustaba hacer antes de que llegara la pandemia. Yo vivo acá en el centro de Bogotá y entonces a mí me gustaba ir a los museos, o si me decían que habían abierto un nuevo café, yo me iba al nuevo café, pero pues tuve que dejar de hacerlo porque además cerraron muchos de mis restaurantes y cafés favoritos. Esperaba encontrarse con el amor de su vida, pues les cuento que eso era lo que quería hacer mi personaje, Elian el pirata. Ese año, en el 2020, él había decidido que este año sí encontraría el amor de su vida y estaba dispuesto a coger su barco y andar por los mares hasta que encontrara el amor de su vida. También puede ser un personaje que se hubiera decidido armar una banda de rock
y ya había hablado con algunos amigos para participar en un festival, así como le pasó a mi hijo. O tal vez quería conocer de cerca a los nuevos vecinos que habían llegado a su cuadra. O quería subir una montaña, la montaña más alta que quedaba en Argentina. Piensen qué quería hacer su personaje y qué hacía antes de que llegara la pandemia. Vamos a ver qué dicen ustedes. Me gustaría, dice Jessica, que le gustaría hacer una historia donde no haya maltrato animal. Bueno, pues puede ser, Jessica, que el coronavirus le haya conmovido, haya hecho que muchas personas se conmovieran con los animales. ¿Se acuerdan de esas noticias cuando todos estábamos encerrados que los animales empezaron a salir a las calles? Eso puede darnos otra idea. Sí, William, el cuento puede ser futurista. Esa es una idea central que tenemos ahí. Puede ser alguien que cuente esta historia de lo que pasó ahora desde el 2100, desde dentro de 100 años. Dice un compañero que el mío es un cuento de terror, es un extraterrestre muy miedoso. Para quienes quieren hacerlo primero en el cuaderno, que veo que lo dicen aquí, claro, a veces algunos nos queda mejor escribir a mano y después pasarlo al computador. Si lo haces en el cuaderno, después tienes que pasarlo en el computador para subirlo y dejarlo cargado en la página. Bueno, dice Gabriela, la mía es extrovertida, perezosa, le gusta la aventura. Mi personaje es una persona mágica que descubre un mundo malo, y planea una venganza con el planeta donde vive. Uy, Gabriela, ese suena buenísimo. Es una buena historia. Mi personaje va a ser una chica alegre que vive en la selva con su familia. Bueno, este está chévere porque cuando entras a la selva, ¿qué sentirías? Mucho calor, el cuerpo se siente húmedo también, entonces tu personaje se vestiría de una manera muy particular. Paula dice, mi personaje será alegre, ultra inteligente, odia madrugar y es muy imaginativa. Ese personaje está muy interesante, Gabriela. Aquí también hay un personaje que patinaba y montaba bicicleta antes de la pandemia. Y a otro le gustaba jugar con sus amigos y pasear. Otro se ve todos los días con su novia. Uy, esa es una historia de amor interesante, porque entonces, ¿cómo mantendrían ese amor después de la pandemia? Ok, dice aquí, mi personaje normalmente se dedicaba... Ay, lo perdí. Mi personaje normalmente se dedicaba a sus estudios, pero también era muy aficionado al dibujo y a tocar piano. Siempre disfrutaba pasar tiempo con las personas que lo rodeaban, pero con la llegada de la pandemia comenzó a dejarlos a un lado. Ok, estas historias se están poniendo muy interesantes, entonces les voy a decir cómo vamos a seguir. Ahora, hay otro elemento importante del cuento y es el argumento. ¿Se acuerdan que el argumento en la historia de la carta era que teníamos que encontrar esa carta como diera lugar porque si no la encontrábamos algo terrible le iba a pasar al dueño de esa carta? Entonces, resulta que mi personaje, el pirata, bueno, yo no les alcancé a contar esta parte de la historia, él alcanzó a llegar a su casa y estaba planeando salir para pagar una deuda y no pudo hacerlo, entonces su vida corría peligro, pero además también pues les conté que había decidido encontrar el amor de su vida. Entonces quería ir a buscar un tesoro, pero también ir a encontrar el amor de su vida. Entonces, él podría ser alguna de estas dos opciones de argumento. Había encontrado el amor de su vida,
Se había propuesto conquistarlo y ya no pudo salir. La perdería para siempre. Me gustaría entonces que pensaran en de qué se trata el problema de su personaje, del que se veía todos los días con su novia. ¿Qué problema a qué problema se va a tener que enfrentar con la llegada del coronavirus o se tuvo que enfrentar con la llegada del coronavirus? Imaginemos un poco ese escenario. Yo aquí lo sigo leyendo. Hasta ahora tenemos historias muy interesantes. Andrés Felipe dice que sí puede hacer que sus personajes creen el virus, o sea, son ellos quienes lo inventan. Claro que sí, también puedes hacerlo. Esos serían como unos personajes un poco malvados, de esos que quieren vengarse del planeta. Yo haré un cuento de cómo llegó el virus. Pensemos un poco entonces, imaginemos este argumento. Carol Daniela dice que su historia va a ser basada en hechos reales. Me gustaría que nos contaras, Carol, cómo a qué hechos reales te refieres, qué va a pasar ahí. El personaje de Raúl Barreiros va a ser un jugador de fútbol profesional. La historia de uno de nuestros compañeros va a ser de una banda que va a tratar de derrotar al virus con el poder de la música. Esa es una gran historia, porque ahí ya tienes toda la idea. Entonces, tienes que contarnos en el cuento cómo hace esa banda de rock o no sé qué música toquen para derrotar al virus con el poder de la música. Esa puede ser una historia muy interesante. Mi personaje, dice otra persona que tampoco tengo su nombre, vivía en el mundo de las hadas y quería viajar al mundo de los colores, pero cuando iba a viajar, un malo fantasma la hizo ser malvada. En el mundo de colores lo dañó, que era un mundo tan maravilloso. Ok, gracias. Acuérdate que el coronavirus tiene que estar por ahí. Carol Daniela nos dice, amaba a su familia, pero al ver el fallecimiento de su bisabuelita, cambió su actitud. Esa también ya es una historia toda completa. Cuando nos dices que cambió a su actitud, quiere decir que nos vas a contar un poquito de cómo era antes, fallece su bisabuelita y luego algo le pasa y nos vas a contar cómo era después. Entonces, listo, si ya tienen ahí su argumento, que es esa idea o ese problema que tiene que enfrentar su personaje, vamos a seguir. Bueno, aquí hay uno que mi personaje se dedicaba a entrenar fútbol, a salir con sus amigos y a tener un poco más de libertad. Y por la llegada de la pandemia ya no tiene tanta libertad y ya no es tan feliz ahora. Ok. Sí, se puede crear un cuento de acción. Aquí Sharik nos dice, mi historia va a ser de una relación a distancia debido a la pandemia y uno de ellos cambiará su vida por completo. Esa también me parece muy chévere, Sharik. Ok, entonces vamos a continuar. Vuelvo a decirte que no es obligatorio. Aquí es para quienes quieran concursar y participar, por supuesto, con sus producciones. Nos interesa que todos participen. Vamos a continuar. Entonces, hay unos elementos que pueden ser muy interesantes para empezar la trama de su cuento. Y quisiera que también nos arriesgáramos un poco aquí a escribirlo. Primero vamos a imaginar cuál es la atmósfera.
dónde ocurrió todo, cómo era ese lugar. Para los que les gustan los cuentos de suspenso, lo más importante para generar el suspenso es la atmósfera, o sea, cómo describimos el lugar en el que pasan los hechos. Y también, pues, cómo describimos la atmósfera, y eso es como si yo llevara una cámara y mirara o muy de cerca o muy de lejos. Entonces, por ejemplo, podría decir, como está ahí, pensando en un buen comienzo, nosotros estamos generalmente habituados a pensar que un cuento empieza con había una vez o érase una vez, pero pueden haber otras formas. Si yo acerco esa cámara o acerco me imagino que tengo una cámara aquí en mi cabeza, ¿cierto? Y voy a acercar esa cámara y voy a mirar al personaje. Y empiezo a contar el cuento viendo sus lágrimas caer por los ojos. Entonces puedo decir, las lágrimas caían de sus ojos. Esto fue lo que ocurrió cuando se enteró de que no podía volver a ver a su novia como lo hacía todos los días. Así puede empezar mi cuento. Y de una vez yo digo, uy, algo triste va a pasar con este personaje. Entonces, esa puede ser una entrada. También podría poner esta cámara de la imaginación, acercarla y observar el cielo. Y empezar por el cielo. Por ejemplo, un cuento de suspenso, un cuento de terror, podría empezar con era de noche. El cielo tenía un extraño color rojizo. ¿Y qué pasó entonces? Un extraño color rojizo. También puedo decir lo que escuché. Los pájaros cantaban más de lo habitual. Y sobre todo se escuchaba la voz del cuervo, así. ¿Se acuerdan que Edgar Allan Poe pone mucho a los cuervos porque los cuervos generalmente traen la idea como de que algún suceso terrible puede pasar? Entonces pensemos si podemos entrar por ahí o puedo observar la casa donde vive el personaje. Y yo escribí esto, la casa estaba desordenada y sucia. Jamás había estado así. Y tal vez fue ese desorden el que hizo, y esa suciedad la que hizo que el virus entrara más rápido de lo normal. Entonces, ¿qué les parece si escriben la primera frase de su cuento? Ya tienen el personaje, ya saben cómo es, ya saben qué les gustaba hacer antes de la pandemia. Ahora vamos a ponerlo en situación, en el cuento. ¿Qué fue cómo estaba más bien, qué estaba pasando ese día? ¿Por dónde empezó todo el problema para ese personaje? Dice un compañero, como quiero que mi protagonista sea el virus desde su génesis hasta hoy en día, quiero que sea sumamente dramático y no creo que lo logre. Incluso poder hacer que la gente simpatice con él. Si puedes hacerlo, yo te recomiendo que, no tengo ahorita, si se me ocurre un cuento sobre algo parecido, te lo digo para que lo busques, pero podrías leer otros cuentos donde hablen de seres extraños. Este de Tim Burton me parece que es una buena idea. Él tiene, por ejemplo, un chico ostra y tiene espérate, miro, que se me olvidó. Tiene un chico que es una momia, un personaje que es una momia y se ve muy feo, pero a uno también le da ternura. Podrías hacer que la gente simpatice con él. Tendrías que trabajar mucho a tu personaje. Entonces, aquí hay un aporte. Cuando llegó un virus al mundo, había una vez, has decidido empezar así, yo te recomiendo que pruebes otra entrada. Dos personas que se querían mucho, pero un día pasó algo. De repente llegó un virus llamado COVID-19 y no sabía qué iba a pasar en su relación.
pero un día decidieron vivir juntos y lo más importante de esta historia es que se conocieron más, aprendieron a vivir juntos, habían decidido casarse y tener una familia porque se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. Listo, esta puede ser una historia que se puede alargar un poco y también recuerda que tienes que ponerles un problema en la mitad, una dificultad como un obstáculo que tengan que resolver. Eso hace que tu cuento sea más atractivo. Hay algo que también hace el cuento muy atractivo y es tener mucho cuidado con la ortografía, con el uso de los puntos. Cuando no sepan bien cómo hacerlo, pregúntenle a su profe o a sus papás o miren cómo alguno de los cuentos que puedan leer utiliza los puntos, utiliza las comas, utiliza los signos. Ahí van a tener muchas herramientas para saber cómo hacerlo mejor. Que si tu personaje puede ser un asesino en serie, sí. Vamos a ver sus entradas. A ver, Ervin Junior Vanegas hace esta entrada para su cuento, que entiendo que es la primera frase de tu cuento. Sus lágrimas caían mientras se enteraba de que su madre se había ido. Él miró hacia el cielo y le dijo al cielo por qué se la llevó. Esa es una buena entrada. Ervin, te recomiendo que tengas mucha atención con la ortografía. Cuando escribes mejor las palabras, el cuento se lee mejor y también ahí puedes poner algunos puntos en tu entrada. Pero me gusta mucho lo que escribiste. Vamos a leer el de Maleja. Ella estaba con su familia y le dijeron que su abuelita murió. Ella estaba llorando, pero en un momento quedó sola y ella cambió y el mundo también. Esa también me gusta. También te diría que tengas un poco más de cuidado con la ortografía. Dice que si tu personaje puede ser un asesino en serie, sí, pero recuerda que la idea es que hablemos del virus. ¿Qué le pasaría a un asesino en serie con el coronavirus? De pronto le tocaría empezar a asesinar a sus víctimas usando tapabocas y mucho gel antibacterial para que no sea él el que se muera primero antes de sus víctimas. Aquí hay otra entrada de Paula Martínez. En un lugar, una gran ciudad distante, con un gran cielo azul, bellos murales y un gran bosque. Esto me da muchas ideas para lo que puede ser tu cuento, Paula. Está muy bonito. Ok. Aquí hay otra de Erika. No esperó a que el agua puesta en la olleta hirviera del todo. Ana estaba impaciente por beber su café de la mañana y aprovechar el último sorbo de agua libre de virus que quedaba en su casa. Está muy, muy chévere, Erika. Te felicito. Esta es una muy buena entrada. Vamos a ver entonces otro elemento del cuento. Estaba ahí. Digamos que sigamos con la idea de Erika. Ella quería tomar su último café, el último café con agua libre de virus. Y pues bueno, seguramente ya sabía que había llegado el virus, pero ¿qué fue lo que sintió? Tenía miedo. Hay otros que no creyeron que el virus existía, que puede ser, por ejemplo, también el asesino en serie del que quiere que ese sea su personaje. Dijo, a mí no me van a meter estos cuentos. Y bueno, fue muy incrédulo. Otro sintió ganas de que todo se acabara rápido. Otro sintió tristeza y rabia por no poder ver a sus amigos o sencillamente por no poder cumplir sus sueños. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó a sus personajes? Roger pregunta que si empiezan a hacer ya el cuento. La idea es que sí, que por lo menos hoy dejemos algunas ideas escritas para que ustedes lo puedan seguir escribiendo luego ya en sus casas solitos. Ok, entonces pensemos en qué sintieron, imaginen qué sintieron sus personajes.
Ay, Gabriela escribió algo bonito. Este es el gaticomio, una persona alegre, pero lo que no sabe es que hay una metida en su vida. Está muy lejos, pero al mismo tiempo muy cerca. Se dará cuenta de que pasará algo muy malo. Okay. ¿Qué sintieron sus personajes? Voy a leer mientras tanto otra entrada. Dice: un cielo con matices verdes acompañaba el marrón de la tierra en la cuenca de un río. Luchando contra la corriente, unas partículas se aferraban fuertemente a las raíces que se desprendían gracias a la fuerza del agua. Bueno, este es un bonito aporte. Vamos a seguir entonces. Cuando ya sepan qué sintieron sus personajes cuando llegó el virus, podemos seguir por esta otra pregunta. Y cuando sintió eso que sintió, ¿qué fue lo que hizo? Por ejemplo, mi personaje, Elian, lo primero que hizo fue empezar a escribir cartas de amor para su amada. Empezó a escribir cartas de amor porque fue la única manera en que él pensó que no la perdería. O se olvidó por un tiempo de la idea de que quería ir a encontrar un tesoro, aunque sabía que estaban problemas. Para él lo más importante era encontrar el amor de su amada. Puede ser que él también pudiera decidir, Elian le creyó, Elian creyó la historia y creyó que el virus existía. Pero puede ser, si yo consideraría otra opción para Elian, diría, no creía en nada, y salió de su casa y siguió la aventura, o fue a comprar comida para que no le hiciera falta nada. ¿Qué hizo su personaje? Piensen en qué fue lo que siguió después de esto. Aquí hay un que dice que al principio fue normal, pero luego, aterrorizada al ver tantas muertes, al darse cuenta cómo el virus arrebataba vidas como si nada, seguramente ahí ya se asustó y sintió miedo. Aquí, por ejemplo, Ervin dice, Max se sintió muy angustiado, pero dijo que lo iba a hacer. De repente él sacó sus armas como el alcohol, el gel antibacterial y salió con su tapabocas. Este es un asesino en serie. Bueno, o sea, sacó armas, tapabocas y alcohol y así se fue a seguir con su tarea. Aquí hay otro personaje que comenzó a apartarse, a aislarse. Temía que uno de los suyos se contagiase o se contagiara, podrías dejarlo así. El personaje de Andrés Felipe Castro sintió miedo por saber que él fue el creador del virus y la humanidad estaba en peligro por sus tontas riñas y decidió trabajar en secreto para la cura con sus creaciones más aterradoras. Paula Martínez dice, mi personaje sintió que eso no sería un problema, no creyó que ese virus existiera, salió a la calle en busca de inspiración, pero llevó el virus a su casa, el cual asesinó a la persona que más amaba en este mundo, su madre. Uf, Paula, esa historia está fuerte, pero me gusta porque los cuentos fuertes también nos hacen sentir cosas. Diana dice, mi personaje sentirá dolor y desprecio por la soledad y les tendrá rencor porque siente que todo fue culpa de los humanos. Bueno, esa historia también se ve buena. De un momento a otro, dice William González, vio como poco a poco iban subiendo las medidas de seguridad
y comenzó a preocuparse por la cifra de muertos que cada día era más preocupante. Erika sigue con su historia. No podía creerlo, estaba atónita, se sentía desolada. Tan solo 2 días antes había despedido a su nieto, quien se ofreció de voluntario en una ONG africana. Hoy todo su vecindario padecía de una gran crisis por agua que tanto le advirtió a su pequeño Gus. Está muy bonito, Erika. Vamos a seguir entonces con otros secretos para el cuento. Por aquí me decían, alguien preguntaba que si se puede escribir en primera persona o en tercera persona. Esa es una decisión que ustedes toman y depende de qué intensidad quieran darle a su cuento. Veamos, por ejemplo, aquí yo tengo una idea de cómo suena un narrador contando una parte de la historia y en otra cómo sonaría el protagonista contándola a él o hablándola, porque también yo puedo poner hablar a mi personaje. La persona que me dijo que si su personaje podría ser el coronavirus, pues a mí me encantaría oír hablar al coronavirus, saber cómo habla, porque no sé, su voz parecería como un susurro y se inventaría palabras rarísimas. Pero, por ejemplo, un narrador puede decir todas las noches en su cuarto, que es mi personaje Elian, el pirata. Elian escribía cartas llenas de amor para su esposo, para su amada, perdón, cartas llenas de amor para su amada. Pero si yo pusiera a mi personaje a hablar y a decir eso en el cuento, diría, amada mía, desde hoy y por el tiempo que dure este encierro, recibirás a diario una carta. Así empezaría la carta de Lian. Entonces, si se fijan cómo suena distinto, de repente para mí sería más emotivo si es mi personaje el que cuenta la historia, el que empieza a contar la carta, porque me hace sentir, uy, este hombre está sufriendo por su amada. Veamos otro ejemplo. Visitó todas las tiendas del barrio y llenó la nevera y la alacena de comida, mucha comida. Si es que esa persona para enfrentar la cuarentena dijo, voy a llenar esta nevera de comida y esta alacena de comida. Pero si es el personaje el que hablara, diría, vecino, véndame 20 libras de jamón, 10 kilos de arroz y un bulto de papa. ¿Ven cómo suena? Entonces, ahí yo después tendría que poner a hablar al vecino, no sé, le diría, pero ¿qué? Va a poner, no sé, trajo un ejército, le va a dar de comer a un ejército, tiene mucha gente en su casa, vecino. No sé qué le respondería, pero ven cómo se cambia la perspectiva, efectivamente, cómo lo contaría el coronavirus o cómo lo contaría una persona muy enamorada. Veamos este otro ejemplo. Él no creía en nada, sabía que el virus era un invento, así que abrió la puerta de su casa y salió sin rumbo fijo. Esto sería otra historia para Elian el pirata o para un viajero. Diga, yo en esto no creo, pero miren lo que dice, lo que él diría con sus palabras. ¿Me creen tonto o qué? Gritó Elian al tiempo que golpeaba la mesa. Estaba muy bravo. Ese virus es un invento para evitar que visite la isla de Creta. Ese es un nombre de una isla que existe de verdad. Entonces, fíjense cómo es de diferente. Quisiera que ahora entonces escribieran un pequeño diálogo de su personaje. ¿Cómo sería su personaje si hablara? Si por ahí está la persona que va a poner a hablar, perdón, al coronavirus, me encantaría leerla. Tomémonos unos minutos y escriban un pequeño diálogo de su personaje, del personaje que eligieron. Mientras tanto, yo aquí les voy leyendo otro. Debido a que él era el virus, al principio no entendía el porqué de su existencia. El porqué su existencia era perjudicial para otros y buscaba juntarse. Una vez encontró una manera para eliminarlo,
enfureció y comenzó a crear las distintas variedades, ya que él buscaba compañía y temía morir. Eso es interesante. Aquí alguien escribe, mi cuento es de una doctora que descubría el COVID-19 porque era una doctora y mucha gente empezó a llegar a su hospital. Y después de mucho tiempo, como de 3 o 4 meses, la gente empezó a salir con tapabocas. Y después como de 5 años, la doctora que descubrió el COVID-19 empezó a poner la vacuna y después de que se puso la vacuna, todo el mundo se hizo mejor. Y como antes, bueno, esta es mi entrada. Me gusta tu entrada, acuérdate de poner puntos, podrías poner algunos puntos y algunas comas en esta entrada y hacerlo un poco más, es decir, no tienes que empezar diciendo mi cuento es de una doctora, podrías darle un nombre como, no sé, Susana era doctora en el hospital de Bogotá y ella descubrió el virus. Bueno, ahí puedes seguir tu historia. Veamos cómo están los diálogos, si ya tenemos aportes. Aquí hay otra entrada. Frida salió muy preocupada por su amado. Salió tan desesperada que se perdió, pero cuando llegó Alfredo, solo fue un simple sueño. Bueno. Ok. Aquí ya hay un diálogo. Yo soy el más que tú. Ay, no, eres, soy, ¿qué? Es como si fueras un bicho raro. Ajá. Amigos, vamos, hay que matar el virus. Hagamos un experimento para matarlo. Somos fuertes, podemos, tengan fuerza. Ese está chévere. ¿Qué le contestarían los amigos? Alfredo, Juanita Alexandra nos dice, Alfredo dice, Frida, sí, es verdad, algo terrible, ya no podemos salir a conocer otros planetas. Me gusta cómo habla Alfredo, pero recuerda que no tienes que poner Alfredo, podrías poner un guión y decir, esto decía Alfredo furioso, o repetía con su voz temblorosa por el miedo que sentía. Aquí ya alguien está creando el cuento, muy bien, listo. Entonces, si ya algunos escribieron su cuento, bueno, aquí hay, William tiene un pedazo en primera persona. Hace 2 años desperté y pasé mi día como cualquier persona lo pasa. Seguí mi rutina como lo hacía normalmente. Llegué del colegio a mi casa, comenzó a llover y me enteré de una noticia que en un futuro cambiaría la vida de millones de personas. Bueno, ese está en primera persona, está chévere. Hay un tip que es muy importante, una herramienta, un consejo que quiero darles y es siempre, cuando ya tengan todo el cuento escrito, léanlo 1 y 2 veces y ojalá en voz alta. Porque cuando uno lo lee en voz alta, si se fijan que yo a veces me enredo un poco por lo que ustedes están escribiendo, que sé que es hasta ahora el principio, cuando lo leen en voz alta, entonces ahí se pueden dar cuenta de cómo suena y si suena algo raro, pues entonces tienen que volver y ajustarlo. Y ojalá se lo puedan leer a alguien para que esa persona también les ayude con algunos consejos. Bueno, entonces, ¿qué hizo el personaje para resolver el conflicto en el que estaba?
Pensemos en qué hizo. ¿Ingenió un plan para escapar a los brazos de su amado y no morir en el intento? Puede ser. Aceptó que tenía que esperar días y meses en su casa y mientras eso pasaba, ¿qué fue lo que hizo? Hizo tanto ejercicio que sus músculos se convirtieron en roca. ¿Qué será lo que hicieron los personajes de su cuento? ¿Cómo hicieron para resolver ese problema en el que se estaban metiendo? Pues resulta que Elian, mi personaje, después de que pasaron unos meses y ya había escrito muchas cartas, no aguantó más y empezó a hacer un plan para ir a los brazos de su amada. Para eso tenía que llegar a su barco y ponerlo en marcha y cruzar el mar, andar más o menos unos 8 días por el mar. Entonces su plan fue armarse de... el barco no siempre usaba tapabocas, pero tuvo que lograr muchas formas de tomar precauciones para poder llegar y estar con su amada al otro lado. Yo todavía no sé muy bien el plan que él ingenió, pero ¿qué sería lo que hicieron sus personajes para resolver el problema en el que estaban? Cuéntenos un poquito. Voy a leer mientras tanto este. En tiempos de luna llena, cuando la sociedad intranquila hacía sus labores al sonar de las bocinas y al correr del día a día, una criatura tan pequeña e invisible cambió por completo nuestro vivir. Con asombro y miedo lo mirábamos llegar a través de la prensa, la radio o la televisión, todos a la expectativa de querer saber cómo era. Unos decían que era grande, fuerte, otros decían que era pequeño y débil. Solo hasta que comenzó a afectar la salud de las personas, vimos cómo su furia empezaba a atacar. ¡Qué sorpresa! Era algo tan insignificante. Ese que tienes, qué sorpresa, lo puedes poner en signos de admiración. Era algo tan insignificante, pero a su vez tan letal, que nos dejaba perplejos al saber que estaba cerca, al oír que estaba cerca. Está muy chévere. Ese puede ser un excelente comienzo de tu cuento. Vamos a leer este. Un día, con un cielo azul, Camilo se iba a ver con su novia llamada Isabela. Al otro día salió una noticia de que el virus llamado coronavirus o COVID-19, los novios empezaron a distanciarse, no volvieron a verse otra vez. El novio estaba triste porque quería verse con la novia y ella también estaba triste. Erika sigue con su historia. Es el fin. Ayer dijeron que vendrían a darnos suministros, que aunque hay reservas de agua no contaminada por esa cosa, esos puntos suspensivos me gustan mucho, Erika. Eso que ni siquiera saben cómo se llama, pero no lo creo. Nos van a dejar morir. Es el karma que debemos pagar. Esta es una historia futurista también de esta lucha que sabemos que puede venirse por el agua. Está muy chévere, Erika. Ok, aquí, por ejemplo, el personaje de Alejandra decidió escapar a un bosque. Hay otro que se decidió enfrentar la pelea contra el coronavirus. El personaje de William notó que todo a su alrededor estaba cambiando gradualmente y decidió hacer algo al respecto. Sabía que era algo grave debido a que una pandemia no se había dado desde hace un siglo aproximadamente, por lo que decidió hacer algo al respecto. Bueno, eso está chévere. Seguramente, William, nos vas a contar qué es ese algo. Y antes de que se nos acabe el tiempo, pues quiero darles como algunas herramientas. Se ve rara esta imagen porque la saqué de internet, pero es de dos historias que conocemos mucho. La primera
Es del Principito, ¿se acuerdan? El Principito tiene una parte donde dice que le dice a las personas mayores que si saben qué es esto, esto que parece un sombrerito, y las personas mayores le dicen que es un sombrero, y les dicen no, no es un sombrero, es una boa que se comió un elefante. Con esto les quiero decir que podemos incluir no necesariamente uno solo ilustraciones, sino hacer que los dibujos sean parte del cuento. Por ejemplo, este que está al lado es una página que está en Alicia en el País de las Maravillas y que hace que cuando está hablando de un ratón que se le aparece a Alicia, entonces el escritor hace la forma de la cola del ratón con las letras. Y eso también hace que el cuento sea atractivo porque el lector dice, uy, qué chévere, mira, me están contando una historia con la forma que tiene la historia que me están contando. Es decir, aquí nos cuentan la historia de la cola de un ratón y ponen las letras en forma de la cola del ratón. Eso también lo pueden hacer, es solamente una idea. Y esto se llama materia gráfica. Ahora pensemos en el final. Por ahora es un final tentativo. El final entonces puede ser feliz, puede ser triste o puede ser misterioso. Yo aquí les traigo 3 ideas. Una puede ser, jamás imaginó lo que encontraría detrás de esa puerta. Nosotros tampoco. Fin. Entonces ahí el lector queda como, ¡ay, yo quiero saber qué hay detrás de esa puerta! Pero resulta que no le vamos a decir, porque lo vamos a dejar así como con el picantico de, uy, pero ¿de qué nos estás hablando? Porque como el cuento ha sido de suspenso todo el tiempo. También puede ser un final triste, como quienes quieren escribir sobre la muerte de la madre o de la bisabuelita. No, mira, la que sigue aquí del ejemplo que tengo es una historia, perdón, este es un final feliz. Dice, otra vez, las lágrimas llegaron a sus ojos. Eran de felicidad, por fin estaba a su lado. Puede ser Elian, que encuentra por fin al amor de su vida, que estaba al otro lado del mar y llega hacia ella y dice, qué feliz soy, y le da tanta felicidad que llora. Y un final triste es, al final de la batalla, Elian yacía en el suelo, es decir, estaba ahí tirado en el suelo. La luz con la que había soñado hace algunos días lo cegó para siempre. O sea, Elian murió. Quisiera que se lanzaran ahí, nos quedan 5 minutos para escribir algunos finales. Aquí hay una de Paula Martínez. Ay, se me voló. Ella se encaminó a buscar una vara mágica que reviviría a su madre. Encaminándose, ahí tienes 2 palabras repetidas, lo puedes arreglar. En una gran aventura donde hallaría muchos peligros. Se armó tapabocas, gel antibacterial y alcohol y no dejó que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Bueno, ese puede ser un final. Max se fue a pelear con el COVID-19 y le aplicó la vacuna al COVID. Bueno, esa idea está chévere, que el COVID se muera con su propia vacuna. Dana dice, mi personaje lo resolvió aceptando que la soledad no es estar solo, sino una oportunidad de realizar objetivos que tenía pendientes consigo mismo, una oportunidad de valorarse, una oportunidad de reflexionar y una oportunidad para fortalecerse. Bueno, se ingeniaron un plan. Vamos a ver si ya hay unos finales. Podría terminar en continuará, podrías, pero te digo que es un final muy común. Sería chévere que inventaras otro final. Las lágrimas, Juanita dice, las lágrimas llegaron a los ojos de ella
al saber que su amado ya no estaría a su lado. Bueno, ese también es un bonito final. Y ahí Erwin termina con fin. Ok, entonces espero que les hayan servido hasta aquí los tips que hemos visto. Recuerden que todas estas preguntas que tienen aquí sobre la extensión del cuento, sobre si pueden incluir imágenes, que no sean otras a las de estas ideas que les estoy dando de hacer imágenes con las propias letras, sobre el tiempo para presentar sus cuentos, necesariamente todos tienen que escribirlo primero en computador para que suban el archivo. Yo les recomiendo para quienes quieren primero escribir muchos borradores en el cuaderno, háganlo y después lo escriben. No olviden leerlo en voz alta 2 o 3 veces y si pueden más antes de terminarlo. Y no olviden lean otros cuentos, llénense de palabras y de ideas con los autores que más les gusten. Me encantó estar este tiempo con ustedes y bueno, creo que Claudia quiere decirnos algo. Muchas gracias. Gracias, Cata. Pues mira, simplemente pues quería agradecerte por todos esos tips y esos trucos que nos diste para escribir un cuento muy interesante, una historia pues que nos haga sentir, que nos haga llenar de suspenso. Sabemos pues que los chicos y las chicas que nos acompañaron hoy van a escribir unos cuentos maravillosos, y veía en los comentarios pues que varios tienen algunas preguntas entonces sobre a dónde se envían los cuentos, qué características que decían una hoja, con qué letra, etcétera, etcétera. Entonces, les quería contar que para el concurso, sí, para cuento, se debe utilizar una hoja tamaño carta en blanco. Máximo, el cuento debe tener 3 páginas y debe estar escrito en formato, en letra, perdón, en el formato del escrito debe ser pues en Word, en computador. Letra Arial 12 y el espacio a 1.5. Pues como tú lo decías, hay muchos cuentos que se acompañan de imágenes o que la misma escritura forma esas imágenes o esos personajes sobre los cuales se está hablando. Entonces, pues también es válida, pero obviamente tiene que tener el peso del texto de ser un texto escrito, ¿cierto? Porque si no, ya sería una ilustración y participaría en la categoría de ilustración, pero la ilustración solamente es para niños desde jardín hasta segundo de primaria, o sea que si es para participar en cuento, pues la mayoría tiene que ser un escrito, no que el peso del cuento sea pues en términos de imágenes. Y lo otro que también veía que preguntaban, entonces, para estudiantes que quieren participar en este concurso en cuento, pues hay 2 categorías. Una que es para los niños y niñas de primero a quinto de primaria, para los cuales hicimos un taller esta mañana, y la otra es para estudiantes de sexto a séptimo, séptimo, octavo y noveno, que son a los que invitamos ahorita en la tarde. Entonces, como volviendo a retomar la información que dio al comienzo Catalina, ahorita estamos haciendo talleres, vamos a hacer talleres estas 3 semanas que vienen, y del 5 al 30 de abril, entonces sí esperamos que en compañía de sus docentes radiquen en forma virtual sus cuentos. Y toda la información está colgada en nuestro sitio de la Secretaría de Educación que se llama Red Académica. La página es www.redacademica.edu.co. Allí además va a estar toda la información de las condiciones que se establecen para participar. Después, como lo dijo Catalina también al comienzo, durante el mes de mayo, entonces unos jurados muy especiales hacen toda la valoración de los cuentos que ustedes escribieron y se escoge a los 2 estudiantes ganadores de primer y segundo puesto
y al final del mes de julio hacemos la ceremonia de premiación. Quiero aclararles que, como seguramente tendremos muchos cuentos, porque eso nos pasa año tras año, se inscriben muchos, por cada colegio solamente recibimos 5 cuentos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. El Colegio INEM de Kennedy dice, yo quiero escribir a mis estudiantes para que participen en el concurso de cuento. Entonces, solamente recibimos 5 cuentos de la primera categoría de ese colegio. Entonces, el colegio internamente tiene que hacer un concurso. Adentro los profes se ponen de acuerdo y si escribieron 800 cuentos en el colegio, solamente pueden escoger 5 que finalmente inscriban en el concurso. 5 de niños que están entre primero y quinto de primaria y 5 de jóvenes que ya están, son de los cursos de sexto a noveno. Entonces, eso para aclarar la información. Eso era lo que quería decir. Esperamos pues que, como Catalina pues lo dijo, tengamos muchas inscripciones, pero como también les decía al comienzo, pues ojalá que esto nos sirva solamente para participar en el concurso, sino que sea una herramienta para escribir y para ser felices a través de la escritura toda la vida. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado y quisiera dar las gracias a Eduardo también que nos acompañó en el detrás de cámara haciendo posible toda esta transmisión. Un abrazo y que pasen buena tarde. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.